Bienvenidos a El Robot de la Historia. Hoy exploraremos uno de los momentos más importantes y debatidos de la historia, la caída del Imperio Romano. Este evento no solo marcó el fin de una de las civilizaciones más influyentes de la historia, sino que también dio inicio a la Edad Media, un periodo que transformó el mapa político, económico y social de Europa. El Imperio Romano alcanzó su mayor esplendor durante el siglo X después de Cristo bajo el gobierno de los llamados 5 buenos emperadores. Durante este periodo, Roma gozó de estabilidad, prosperidad económica y una expansión territorial sin precedentes. Sin embargo, a partir del siglo X, comenzó un proceso de decadencia impulsado por crisis políticas, económicas y militares. Uno de los primeros síntomas de esta crisis fue la inestabilidad en el poder, durante el llamado siglo de la anarquía militar, 235-284 después de Cristo, más de 20 emperadores subieron al trono, la mayoría de ellos asesinados o depuestos por sus propios soldados. Esta situación generó caos en la administración y debilitó las estructuras del imperio. Para intentar contener el caos, el emperador Diocleciano, 284-305 después de Cristo, implementó una reforma conocida como la tetrarquía, dividiendo el imperio en 4 partes gobernadas por diferentes mandatarios. Su idea era descentralizar el poder y mejorar la capacidad de respuesta ante las crisis internas y externas. Sin embargo, esta solución fue temporal y no logró frenar el colapso. Su sucesor, Constantino el Grande, reunificó el imperio y trasladó la capital a Bizancio, renombrándola Constantinopla en el 330 después de Cristo. Esta nueva capital se convirtió en un centro económico y cultural clave en los siglos posteriores, pero los problemas persistieron. La economía romana se debilitó debido a la inflación, el colapso del comercio y la sobrecarga fiscal de los campesinos. La producción agrícola disminuyó y la confianza en la moneda romana se erosionó, provocando crisis financieras en las ciudades. Además, las fronteras eran cada vez más difíciles de defender. Los germanos, presionados por la expansión de los hunos, comenzaron a ingresar en territorio romano. En el 378 después de Cristo, los visigodos derrotaron al ejército romano en la batalla de Adrianópolis, matando al emperador Valente y demostrando que Roma ya no era invencible. Esta derrota marcó un punto de no retorno en la debilidad militar del imperio. En el año 395 después de Cristo, tras la muerte del emperador Teodosio I, el imperio se dividió definitivamente entre sus 2 hijos. Honorio recibió el imperio de Occidente y Arcadio el de Oriente. La parte occidental, más débil y afectada por crisis internas, fue incapaz de resistir las continuas invasiones. En el 410 después de Cristo, el rey visigodo Alarico saqueó Roma, un hecho impensable hasta entonces y que sacudió los cimientos del imperio. Los romanos, que habían considerado su ciudad eterna, se vieron invadidos por un enemigo que antes consideraban inferior. La situación se agravó con la llegada de nuevos invasores, como los vándalos, que saquearon Roma en el 455 después de Cristo. Estos saqueos provocaron un impacto moral y económico devastador. En paralelo, el poder político romano se fragmentó cada vez más, con emperadores títeres controlados por generales militares y líderes germánicos. Finalmente, en el 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro, marcando oficialmente el fin del Imperio Romano de Occidente. Odoacro no se proclamó emperador, sino que envió las insignias imperiales a Constantinopla, sellando la transición hacia una nueva era. Sin embargo, el Imperio Romano no desapareció por completo. Su parte oriental, conocida como el Imperio Bizantino, continuó existiendo por casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. El Imperio Bizantino heredó muchas de las tradiciones y estructuras del viejo imperio, aunque evolucionó con una identidad propia. A pesar de su desaparición política, Roma dejó una huella imborrable en la historia a través de su legado en el derecho, la lengua, la arquitectura y la religión. El legado del Imperio Romano sigue presente en nuestra vida cotidiana. Su sistema de leyes sentó las bases del derecho moderno. Sus infraestructuras como acueductos y carreteras sirvieron de modelo para la ingeniería posterior, y su influencia cultural perdura en el arte, la filosofía y la literatura. Además, el latín, lengua del imperio, dio origen a muchas lenguas actuales como el español, el francés y el italiano. Y así terminamos este viaje por la historia.
Si te gustó este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte para seguir aprendiendo más sobre nuestro pasado. ¿Qué otro tema te gustaría que exploremos en el próximo vídeo? Déjalo en los comentarios, estaré leyéndolos. Nos vemos en el siguiente capítulo de El robot de la historia.